es como se dice, un bait and switch, como dicen los gringos, porque voy a hablar principalmente de cómo invierte Dante Albertini, pero si poníamos ese título de repente no íbamos a tener mucha audiencia. Pero bueno, detrás de eso además se van a dar cuenta que la filosofía de inversión que uno desarrolla es algo muy personal, ¿no? Entonces yo tengo claramente mucha influencia de Warren Buffett, pero yo encontré mi propia voz, ¿no? Y la analogía que me gusta hacer es como en la música. Yo soy músico también, y cuando empecé a tocar música a los 18 años o 16 años, pues hacía covers, ¿no? O sea, tocaba la música que me gustaba y la replicaba, y luego te vas nutriendo de otras influencias y hasta que encuentras tu voz y sacas tu propia música, ¿no? Y en el mundo de inversiones sucede algo parecido. Les voy a hablar justamente de algunos principios de Warren Buffett en cuanto a cómo invierte, aunque pues tiene una carrera muy extensa, ¿no? Él empezó a invertir, dice, a los 11 o 12 años y tiene 90, o sea, estamos hablando de 78, 79 años de experiencia de inversiones, y él ha sufrido diversas evoluciones en el tiempo, ¿no? Su enfoque pasó de, como él dice, de comprar compañías que estaban muy baratas, pero que no tenían buenas perspectivas quizá a largo plazo, a comprar compañías que quizás no estaban tan baratas, pero que sí tenían buenas perspectivas. Y voy a comentar un poco estos temas. Eh, entonces, bueno, Warren Buffett claramente es un celebrity, ¿no? Es una persona ya que tiene un perfil muy elevado, recibió la medalla de Freedom of, la medalla de la libertad, ¿no? De que se la puso Obama en el 2006, 16 me parece, y ha salido en innumerables portadas de revistas. Él decidió donarle toda su fortuna, que estamos hablando más de 100 mil millones de dólares hoy, pero ya donó una buena parte en realidad a la fundación de Bill Gates, todo para beneficio de la humanidad. Él siempre dice que para él el dinero no tiene mayor utilidad, ¿no? Tiene una vida muy simple, una sola propiedad, una sola casa, sus gustos son económicos, como dice él, me gusta jugar bridge, no colecciona propiedades ni autos, y es una persona extremadamente racional, ¿no? La empresa que dirige se llama Berkshire Hathaway, que está basada en Omaha. Es una ciudad a la que he ido más de cerca de 15 veces para la junta anual, pero también he ido llevando estudiantes de la universidad justamente de la Pacífico. Y esta es una foto de la última junta anual donde, bueno, todo es ahora por Zoom, ¿no? Y él tiene 90 y Charlie Munger, que está a su izquierda, tiene 97. Es una situación única en la historia, ¿no? Esta empresa y la evolución y estudiarla es, digamos, muy importante y creo que deja muchas enseñanzas para cualquier persona interesada en negocios en general, ¿no? No solo en inversiones. Si pones Warren Buffett en Amazon, te van a salir más de 100, ¿no? En books, ¿no? En libros, más de 1000, perdón. Hay infinidad de libros. Quizá una de las personalidades del mundo de los negocios sobre el que más libros se han escrito. Y él en realidad es un libro abierto, como él mismo dice, ¿no? O sea, no hay secretos. Él básicamente te dice lo que hace, cuáles son sus principios. Y a mí particularmente lo que me cambió la vida, como dicen algunos, vi la luz, es el año 96. Yo tenía 30 años y leí este libro, The Making of an American Capitalist, ¿no? Que era una de las biografías de Warren Buffett justamente. Yo para ese entonces ya tenía 20 años, perdón, tenía 10 años de emprendedor, porque yo en el 86, estando en la universidad, yo soy código 841, 86 estando en la universidad, emprendí, me volví empresario concretamente en el rubro textil. Mi familia estaba en el mundo textil y pues vendía en gamarra y eso. Y luego fundé una empresa con mi hermano de confecciones y luego empezamos a exportar y nos convertimos en industriales, toda una historia muy enriquecedora. Y en el 96, 10 años después, cuando yo ya era emprendedor, empresario y tenía cierta fascinación por la bolsa, ¿no? Y por los mercados y de cómo funcionaban, pues leí esa biografía y dije, me impresionó mucho porque la verdad que los conceptos y todo lo que él habla de su experiencia me identifiqué mucho con ello, ¿no? Y él dice, uno es mejor inversionista por ser empresario y es mejor empresario por ser inversionista, ¿no? Y son actividades que se complementan mucho, ¿no? Y el inversionista es el que está decidiendo qué hacer
con el dinero, ¿no? Ya sea en una empresa o a título personal. ¿Dónde invierto? ¿Qué activos financieros intercambio por el dinero que tengo, ¿no? Y entonces esta biografía me llevó a seguir explorando, digamos, los fundamentos y la filosofía de Warren Buffett como inversionista. Y es así que, eh, pues, me fui a la Universidad de Columbia, me inscribí en diversos cursos. Estas fotos que ven acá arriba, este es Warren Buffett de joven, el de la derecha es el profesor Ben Graham, que se conoce como el padre del value investing, ¿no? Que es como se conoce la filosofía de inversión de Warren Buffett. Él escribió este libro, Security Analysis, en el 34, luego escribió otro libro, que es este segundo libro, Intelligent Investor, es el que lee Buffett cuando tiene 20 años y lo busca y se va a estudiar literalmente con él, con Ben Graham, y Columbia, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que es la cuna de Value Investing. El profesor Bruce Greenwald, que es el que está abajo a la derecha, ya se retiró, pero él escribió este otro libro que está a la izquierda abajo, Value Investing, y yo llevé seminarios con él, y bueno, todo ese desarrollo académico lo trasladé al curso de análisis de inversiones, como le llamamos, que no lo he dictado los últimos 2 años porque la verdad que con Zoom como que no me traía mucho la dinámica, porque sí me gusta que sea muy interactivo, y de hecho quiero que esta reunión también sea una charla, ¿no? Más que un lecture, ¿no? Y si quiero escucharlos. Entonces voy a correr básicamente por algunos principios fundamentales que creo que son los que están en Value Investing y luego quiero escucharlos ustedes. Este es un recurso muy interesante, buffettcnbc.com, donde en la web, donde CNBC es un canal muy conocido de finanzas en Estados Unidos o de los mercados, ¿no? Y como ven, han colgado literalmente todas las juntas anuales desde 1994. Entonces, y cada junta son 5 horas, 6 horas, son videos y audios, y tienes más de 100 horas ahí. Y si me preguntan qué pesa más o qué aporta más para la educación de alguien en el mundo de los negocios, si estudiar detenidamente estas ciento y pico horas o hacer un MBA, yo dudaría. O sea, hay muchísima carne acá, muchísimo valor sobre, en general, sobre inversiones, pero sobre negocios y sobre una serie de principios fundamentales para ser exitoso en el mundo de las empresas. Como les comenté, he llevado estudiantes varias veces a Omaha. Esta es una foto, justo la primera fila son estudiantes de la Pacífico, y él le encanta eso, ¿no? Le encanta enseñar. Ya no lo hace desde el año 2018, ya no lo dejó de hacer, pero tuve la suerte de poder ir 3 veces. Son sesiones interactivas donde los mismos estudiantes le hacían preguntas y él disfrutaba mucho esa dinámica. La foto respectiva siempre al final. Y yo tuve la gran suerte que en el 2018, hace no mucho, el 30 de agosto, que curiosamente es el cumpleaños de él, él cumpleaños el 30 de agosto, y eso me llevó a pensar, ¿no? ¿Qué hace él? Esto fue un almuerzo en Nueva York, eh, producto de una subasta que hace en eBay. Y bueno, lo tuve 3 horas literalmente en este almuerzo, y pude conversar mucho con él. Yo le llevé un retablo, como ven ahí, mandé a hacer un retablo ayacuchano con los motivos de la empresa, porque él siempre decía, o él siempre dice que Berkshire Hathaway es como que su obra, ¿no? Es su obra, su opus, su gran obra. Y le llevé esto y bueno, fue algo tremendo para mí, ¿no? Es como que puedas estar con tu héroe, literalmente, conversar, discutir, etcétera. Eh, y bueno, esto tiene literalmente en su oficina, ¿no? Invest Like a Champion Today. Es alguien que es muy fácil de relacionarse porque transmite mucha humildad pese a la gran riqueza que tiene. Y, y como les decía al principio, ¿no? Esto de desarrollar tu propia filosofía, que claramente mis fundamentos coinciden mucho con los fundamentos de Warren, de Buffett, pero, pero uno tiene que encontrar su propia voz, ¿no? Y, y él, como les comento, también ha evolucionado bastante, y estamos en un mundo muy distinto ahora, ¿no? El mundo de la tecnología, el mundo del conocimiento, el mundo donde mucho del valor de las empresas ya no está capturado en la contabilidad, ¿no? Que la contabilidad nace pues con economías industriales principalmente, entonces tiene muchos intangibles, por ejemplo,
y, y otros elementos, ¿no? Estamos entonces en épocas nuevas, pero hay principios que no cambian, ¿no? Hay principios fundamentales que no deben de cambiar y eso es lo que les quiero transmitir antes de entrar a las preguntas. Eh, Hay muchas posibilidades, claramente, de por dónde, cómo quiere desarrollarse uno en el mundo de inversiones. Hay muchas formas de hacerlo, muchas escuelas, si quieren, hay muchas técnicas, pero yo me voy a referir concretamente a lo que se conoce como value investing, que es la que son los fundamentos que yo empleo y tienen que ver con valor, ¿no? Y entender dónde está el valor de algo. Y uno de los principios es que el precio es el que pagas, pero el valor es el que recibes. Entonces, no necesariamente los value investors consideramos que los mercados, perdón, son eficientes perfectamente o en todo momento, en el sentido de que el precio que tú observas en la bolsa eh, sea el valor, ¿no? Y, y esta es una idea muy importante porque si uno parte de que los mercados son eficientes y el precio que tú ves de Credit Corp o de cualquier compañía, de Apple, Amazon, ese es el valor, pues no hay oportunidad quizá y simplemente lo que tienes que ir es con el mercado, de alguna manera, ¿no? Pero los value investors partimos de digamos, de esa base, ¿no? Que no necesariamente es, muchas veces el precio está por encima del valor, muchas otras veces está por debajo. Y justamente si tú trazas, y esto es algo que uno lo puede entender intuitivamente, ¿no? La línea roja, la curva roja es el valor intrínseco, es ese valor fundamental que no lo observas, no lo ves en el periódico, y es el que uno tiene que calcular como analista. Y se entiende que ese valor también en el tiempo se va a mover y, y uno intuitivamente puede decir, no creo que sea tan volátil, ¿no? Tanto subidas y bajadas como se observa el precio de la bolsa, ¿no? Si tú ves el precio de cualquier acción en un año determinado, tienes pues quizá movimientos de 50%, muchas veces 30, 40, 50% durante el año. Entonces el value investor lo que hace es fijarse en el valor y tomar decisiones en base a la relación precio-valor, ¿no? Entonces compras claramente cuando estás, no sé si ven mi mouse, pero cuando estás en la parte que tienes un spread con el, con el, con el precio, perdón, con el valor, o sea, compro por acá al principio, o lo otro, que en realidad es lo que más yo particularmente estoy tratando de hacer es, si estoy en el momento inicial y no conozco todavía la curva, cómo se va a desempeñar, pero claramente entiendo que es una empresa que por la disrupción o por otros motivos va a seguir creando valor para sus accionistas y para sus stakeholders en general, pues compro la acción y la verdad que si la línea roja es la que se va a dar, no le hago caso al precio que subo y baje y probablemente no la venda cuando esté overpriced ni tampoco hago un short, ¿no? Que es otra cosa que no vamos a hablar ahora, o si quieren podemos comentar esto de los famosos shorts. Eh, bueno, invertir requiere mucho más que contabilidad y finanzas, ¿no? Y en el mundo académico, pues desarrollar modelos, hay hasta premios Nobel, y el famoso KPM, Capital Asset Pricing Model, etcétera, etcétera, betas y tal. Esas son herramientas que no nos sirven a los value investors. Yo no uso nada de esto. Entonces, para ustedes que están en la universidad pueden decir, oye, nos enseñan herramientas que no sirven. No, no tanto así. Primero que son herramientas descriptivas, son útiles y te permiten, digamos, aplicar técnicas matemáticas, estadísticas también, pero para los value investors en general no utilizamos mucho estas herramientas. Algunos utilizan más, algunas que otras, pero yo en particularmente no utilizo esto. Lo que sí utilizo claramente es la contabilidad y, y las finanzas, que son, digamos, las finanzas son esclavas de la contabilidad en cierta manera porque es tu materia prima que tienes que analizar. Y no vamos a entrar en detalle, esto literalmente es lo que vemos en el curso, esta es la parte cuantitativa del análisis para valorizar, porque value investing justamente partes de cuál es el value de algo para luego tomar decisiones. Pero cuando digo que depende mucho más que contabilidad, pues si uno lee el Owner's Manual, ¿no? El manual de usuario, si quieres, de Berkshire Hathaway, la compañía de Buffett, él cuando dice cuáles son los criterios para comprar, ya sea una empresa, 100% de la empresa, o comprar una acción, como que él compró acciones de Apple, creo que es el segundo principal accionista actual, no él personalmente, sino Berkshire, ¿no? Que es la empresa, el conglomerado que él dirige. Y bueno,
él habla de cuáles son los 4 criterios, que son los que yo tengo muy presentes siempre. Un, negocios que puedas entender, ¿no? Entonces, si compro una acción o si compras toda la empresa, el approach, el enfoque es el mismo. Quiero entender el negocio y me refiero a los economics del negocio, ¿no? Con quiénes compite, cuáles son sus características para ser exitosa, cómo se gana plata en ese negocio, cuáles son sus números, rentabilidad sobre capital, etcétera, etcétera, etcétera. Que tenga prospectos favorables de largo plazo, porque tú estás pagando algo por, digamos, tú estás comprando el futuro, ¿no? Tú puedes ver el pasado en base a la información que te presentan y que puedes estudiar, y lo que tienes que tratar de formarte es una opinión para ver si logras convicción sobre, oye, esta empresa dentro de 5 años, ¿cuáles van a ser sus números? ¿En qué negocios va a estar? Más o menos se trata de eso. Tercer punto es que las personas que operen este negocio, y ahí ves a todo nivel, ¿no? Desde el directorio, quiénes son los accionistas también, el directorio, los ejecutivos, etcétera, que sean pues competentes y honestos, ¿no? Es un tema muy importante, que es un tema bien cualitativo, ¿no? Y el último es que el precio sea atractivo, y ahí justamente tienes que formarte una opinión en base a lo anterior, cuánto vale y cuánto pago. Y quiero pagar algo que esté lo más lejano posible hacia abajo, ¿no es cierto?, del precio. Si el precio es 10, yo quiero pagar 5 o menos, no quiero pagar 9. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre eso también. Entonces, valorizar, como dije, requiere más, mucho más que contabilidad, claramente aspectos que tienen que ver con competition, o sea, estrategias de negocios, barreras de entrada, todos estos aspectos que son muy importantes. eh, Tienes que también tener conocimientos básicos y dominarlos. El principal, creo, elemento de la ventaja competitiva es barreras de entrada, ¿no? Que tú puedas hacer algo que otros no puedan. Eso es lo que te permite tener rentabilidades extraordinarias en tu negocio y que sean sostenibles en el tiempo. Pero también, y bueno, leer pues de casos particulares, ¿no? El caso de Amazon, una de las compañías más exitosas del mundo, hay muchos libros escritos sobre él. Entonces, son aspectos cualitativos, ¿no? Y tienen que ver con estrategias de negocios, etcétera. Otro Thinking Fast Slow, Danny Kahneman es un psicólogo que se ganó el premio Nobel de Economía, ¿no? Creo que fue 2002. Premio Nobel de Economía se lo dieron a Kahneman y no sé si creo que murió antes, Tversky. Pero, digamos, cuando se dan cuenta que la economía, pues, como la llamamos ciencia, pero de ciencias dismal science, le dicen además en inglés, ¿no? Porque es una ciencia que pues trata del ser humano y el ser humano es muy emocional, como sabemos. Y en este libro él habla mucho de estos sesgos que tenemos como seres humanos y muy psicológico. Charlie Munger no ha escrito un libro, pero este libro es muy recomendable. Se llama Poor Charlie's Almanac, sobre Charlie Munger. Son escritos y algunas conferencias que él ha dado. Él habla mucho sobre ese aspecto psicológico, por ejemplo. Entonces, cuando digo que requiere más de contabilidad y finanzas, requiere de autoconocimiento también, requiere de conocerte a ti mismo, cómo, digamos, si eres una persona paciente, si eres una persona que puedes tolerar darle la contra al mercado, porque si tú dices, para mí esta acción vale 10 y en el mercado está pues está en 5, pues tú le estás dando la contra al mercado, que es esa conjunción de participantes, inversionistas, especuladores, que dicen que el precio es 10, ¿no? O el precio es 5. Entonces, Charlie habla mucho de estos aspectos de sesgos psicológicos. Y por qué no, también Shakespeare, ¿no? Y te enseña pues justamente el comportamiento humano y las emociones que claramente se observan mucho en los mercados, ¿no? Como decimos, el ser humano creo que es muy emocional y eso lo vemos en distintos aspectos, ¿no? Estamos a puertas de una elección, no voy a hablar de política, pero claramente se ven muchas pasiones y mucha emoción, ¿no? Y quizá no mucha racionalidad. Y también hay otro dicho que dice que el ser humano no es racional, sino racionalizante, ¿no? Que son cosas muy distintas. Y bueno, otro principio en Value Investing es que nos enfocamos más en lo micro que en lo macro, ¿no? Si bien lo macro es muy importante, entonces va a haber inflación, cuál va a ser el crecimiento económico, todas estas variables típicamente macro, que son muy importantes, pero que son no conocibles muchas veces, ¿no? Como dicen que hay dos tipos de economistas o de pronosticadores, ¿no? Los que no saben y los que no saben que no saben. Yo me defino como el segundo grupo, ¿no? Yo no sé que no sé y no me anclo en proyecciones macroeconómicas. Lo que sí trato de entender es el negocio a nivel micro, con quienes compite,
Y ahí sí puedes formarte una opinión con mayores probabilidades de que digamos, se traduzca en lo que finalmente se ve en la realidad. Eh, y justamente cuando hablas de proyecciones macro, proyecciones que hacen analistas, etcétera, yo siempre hago recortes de los que salen en periódicos, ¿no? Como por ejemplo ¿no? La BBL, Bolsa de Lima, podría render 20% anual el próximo 10 años. Esto salió en 2012, ¿no? Y claro, cuando haces un análisis, puse unos números acá rápidos, ¿no? Se hace un análisis rápido porque dicen, si es que el Perú crece 5% al año, la bolsa puede rendir 20% en 10 años. Y ahí te chocas pues con lo que es el compounding, ¿no? El crecimiento geométrico. O sea, 5% en 10 años es 1.6. O sea, como que el GDP o el PBI del Perú se multiplica por 1.6 y lo que te están diciendo acá es que la bolsa se va a multiplicar por 6. Entonces encuentras inconsistencias, ¿no? Winteligo, los típicos ejemplos, ¿no? Bolsa podría rendir hasta 20%, etcétera. Y uno siempre tiene que entender que distintos jugadores tienen distintos intereses, ¿no? Y a muchos de ellos, agentes de bolsa, etcétera, lo que quieren es transacciones, ¿no? Lo que quieren es motivar a la gente que compre y venda. Otro principio importante es que, como digo, no hay justicia en los mercados en el sentido que no puedes juzgar si una decisión fue buena o mala en base al resultado. O sea, tú puedes tener un buen análisis, ¿no? El cuadrante arriba a la derecha, y tuviste buena suerte y ganaste plata, ¿no? Hiciste tu análisis, compraste la acción, subió, muy bien. Pero tranquilamente pudiste haber hecho un buen análisis abajo a la derecha y tuviste mala suerte porque pasan, ¿no es cierto? Estás hablando de la incertidumbre, digamos, de una economía y una empresa que hay hechos que son impronosticables y pueden darse y entonces puedes perder plata, ¿no? Y por eso es que uno de alguna manera diversifica inversiones y tienes que ser muy humilde sabiendo de que pueden pasar cosas como que oye, no tuve buena suerte porque sucedió algo en el país o sucedió algo con la empresa o alguna innovación que volvió absolutamente obsoleto el producto, lo que fuera. Y sucede que mucha gente está en el izquierdo arriba, ¿no? Que tienen quizá un mal análisis o simplemente están especulando y tienen buena suerte y ganan plata y se la creen, y eso se ve mucho, ¿no? Y se creen que son buenos inversionistas y toman más riesgo usualmente y terminan perdiendo plata porque el mercado casi siempre es una máquina que destruye egos, ¿no? Otro principio de value investing es el enfocarse claramente en riesgo, más no en volatilidad, ¿no? O sea, volatilidad es el precio de la acción que sube y baja y tiene grandes fluctuaciones, pero riesgo lo definimos como pérdida permanente de capital, ¿no? Entonces, y el análisis que uno hace es buscar asimetrías, ¿no? Quiero que la rentabilidad esperada en escenarios positivos, porque uno siempre piensa probabilísticamente y en términos de distribución, y dices, si estoy en lo correcto y todo funciona bien, esta acción que la compré a 100, pues debe valer 300, o sea, 3 veces, y en algún momento el mercado debe reconocerlo. Pues si me equivoqué y hago un análisis de cuánto puedo perder, digo, de repente puedo perder 20%. Entonces tengo una simetría donde puedo ganar mucho y perder poco. Es la situación ideal de lo que uno busca, ¿no? Cuando inviertes. El margen de seguridad, el margen de seguridad es, perdón, me estaba entrando una llamada, voy a parar el teléfono. Margen de seguridad implica que si hago mi análisis y una acción vale 10, pues no la compro por 9, ¿no? La compro espero que esté en 5 quizá, ¿no? Quiero tener ese margen de seguridad porque como dije, el futuro es incierto y puedes tener diversos problemas que te hagan, ¿no es cierto? Y tienes que tener un colchón de seguridad, ¿no? Y el otro tema fundamental es el horizonte temporal, ¿no? Yo manejo un fondo de inversiones que tengo acciones, ¿no es cierto?, en uno de ellos, y cuando me preguntan sobre riesgo, lo que tiene que venir de la mano con eso es cuál es tu horizonte temporal. Si tú me dices una semana, el riesgo es altísimo, porque yo no sé qué va a pasar con el precio de una acción en una semana, ni siquiera en un año. Pero si tu horizonte temporal es suficientemente largo como para que el mercado reconozca el valor, por ejemplo, y esa acción que compré en 5, que para mí vale 10, y si estoy en lo correcto y el mercado eventualmente llega a valer 10, pues requieres ese horizonte temporal, ¿no? Y eso es sine qua non para digamos, para invertir de una manera inteligente también. Acá, esto es una simulación bien rápida, que se van a dar cuenta bien rápido. Justamente, eh, estoy redundando la redundancia. Si yo analizo una acción, ¿no? La compañía ABC, y para mí vale 20, para simplificar,
y digo, yo quiero comprarlo con margen de seguridad de 50%, o sea, a mitad de precio, ¿no? Cuando esté a mitad de precio, a 10. Y digamos, si el precio inicialmente está a mitad, está en 15 el valor, digo, no la compro, yo usualmente la pongo en el radar, la pongo ahí en un watch list, y hay preguntas que no puedo responder. Yo no sé si en algún momento va a estar en 10 o tampoco sé si va a estar en 20, pero asumamos que se da la dinámica del precio y en algún momento llega a mi zona de compra. Si yo valido mi tesis de inversión, hago nuevamente el análisis y digo, vale 20, está en 10, bueno, pues la compro. Otra respuesta que no puedo dar es, oye, ¿y en cuánto tiempo va a estar en 20? No tengo idea. Lo que inclusive puede pasar que se vaya a 5, ¿no es cierto? Pueda caer el precio y eso es una prueba que el mercado te pone, ¿no? Y es como que te está diciendo, oye, ¿estás seguro? Tú que vale 20, la puedes comprar hoy día a 5. Y usualmente si alguien no ha hecho su análisis y no tiene convicción, pues muchas veces la terminas vendiendo, ¿no? Y ahí por eso el tema psicológico es muy importante. Dice, ya no quiero saber más, estoy perdiendo 50%, quiero vender esta acción, ya me olvido, volteo la página, ¿no? Pero si uno ha hecho bien su homework, su tarea, y dices, oye, para mí vale 20, de repente compro más o no hago nada. No puedo responder tampoco en cuánto tiempo va a llegar a 20, si es que llega, ¿no es cierto? Y una última pregunta que no puedo responder es, oye, ¿y se irá a 30 o 40? Tampoco puedo saber, sí, pero si mis números son los que estoy mencionando, o sea, valor 20, pues cuando llega a 20 o probablemente por debajo de 20, la venda. Y lo que me va a interesar finalmente como rentabilidad es, oye, ¿cuánto tiempo pasó? ¿No? Si pasó 3 años, gané 26% anualizado, que es una muy buena rentabilidad. 5, 15%. O sea, doblar en 5 años aproximadamente es 15% de rentabilidad anual. Entonces, estos vaivenes del mercado son los que llevan a la gente a la hipnotiza, digamos, y la convierte en trader casi, ¿no? Pero el inversionista, yo cada vez que hago una compra de una acción estoy pensando en un matrimonio, digamos. O sea, estoy pensando que yo estoy comprando algo 3 años o 5 años. Bien raro es que la venda después de una semana o un mes. Tendría que pasar algo extraordinario, pero esa es la mentalidad del inversionista, ¿no? Perdón, salí ya. Después, con esto voy terminando. Entonces, uno tiene que enfocarse en la compañía y qué está haciendo la compañía y cuáles son sus números y cómo se compara con el precio de mercado, ¿no es cierto? Pero típicamente la gente que se enfoca en el mercado y está mirando más el precio, cómo se mueve, cómo sube, cómo baja, pues están pues en esta situación, ¿no? Cuando está subiendo es cuando les atrae, cuando compran, ¿no? La codicia y ahí compro, y cuando se cae el precio entran en temor y ahí vendo, ¿no? Y repeat until broke, ¿no? Y hasta que, que estén quebrados. Y esto se observa también con instrumentos que hoy día para mí son instrumentos especulativos, mal llamadas monedas o criptomonedas, porque no tienen las funciones de dinero, pero sí, pues cuando la gente, cuando más salen noticias es cuando el precio está subiendo repentinamente y como que, oye, mira, mi vecino está ganando mucho dinero comprando Bitcoin, yo también debería de comprar, etcétera, ¿no? Y ese tipo de mentalidad es la que te lleva justamente a no muy buenos resultados. Entonces, para terminar, estos son algunos de los principios, ¿no? Y me gustaría, bueno, qué preguntas tengan para quizá eh, profundizar en algunos de ellos o quizás salgan otros. O sea, si los mercados son eficientes, para nosotros no son perfectamente eficientes y por eso yo me enfoco en valor, que lo tengo que determinar yo de manera independiente según mi análisis. El enfoque multidisciplinario es clave, no es un tema de finanzas y contabilidad, es un tema multidisciplinario. Proceso y resultado, entender eso y ser humilde, porque sabes que pasan cosas, ¿no es cierto?, imprevistas y que pueden afectar el valor, y no confundir riesgo con volatilidad, ¿no? Esos son los principios fundamentales que quería comentar y ahí lo puedo dejar. Entonces, no sé cómo hacemos para el tema de preguntas. Gracias, Dante, muchísimas gracias. Por favor, quien quiera iniciar el diálogo con el profesor Albertini, levante la mano y le doy permiso para abrir el micrófono. Aquí Mateo Correa. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, Muy bien. ¿Qué tal, Dante? Muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena. Y quería hacerte la pregunta de
¿de dónde es que sacamos la información coherente para hacer análisis correctos? O sea, porque supongo que, obviamente, o sea, como dices, ¿no? Si tú tienes convicción porque el valor de una acción, el valor intrínseco está más alto del precio que está listado, deberías confiar en tu buen análisis y mantenerte en esa posición, ¿no? Pero, o sea, a mí me gustaría comenzar a invertir, por ejemplo, pero no sé de dónde, o sea, de dónde leer, de dónde analizar, de dónde, o sea, dónde es el punto de comienzo. No sé si me dejo entender. Sí, claro, perfectamente. Buena pregunta. Todas las anteriores, básicamente, eh, desde Twitter hasta las fuentes de la propia empresa, hasta YouTube. O sea, literalmente YouTube se ha convertido en una herramienta de análisis porque pues postean videos y algunos, no todos son, y es curiosamente, mira, GameStop, no sé, todos a principio de año recordemos lo que pasó con GameStop, que se convirtió en un instrumento especulativo tremendo, pero el que posteó sobre GameStop, creo que Roaring Kitty era su moniker ahí en YouTube, el primer video que él postea sobre GameStop en, me parece que agosto del año pasado, es muy bueno. O sea, es bien, parece broma la manera en que, pero digamos, hay fundamentos detrás, digamos, se refiere a información fundamental, ¿no? O sea, te da un análisis de la empresa y por qué él cree que era una buena inversión en ese momento. Principalmente las fuentes, hay mucha información. Quizá el problema es que cómo separarlo, el ruido de la señal, ¿no? Porque hay mucha información, hay muchas opiniones, entonces hay que justamente diferenciar entre opinión y hechos. Eh, pero yo empiezo siempre por la misma página de la propia empresa, ¿no? Tienes usualmente una sección para inversionistas, tienen una presentación, tienes el reporte anual y lo que te... Y claramente ellos están en posición vendedora, o sea, la labor del área de relación con inversionistas es vender la empresa para que el la acción, el precio de la acción, que es como que la moneda de la empresa, pues refleje su valor, ¿no? O, digamos, suba. Eh, entonces, el análisis financiero por ahí también, con esa misma información, ahora hay muchas páginas que de hecho requieren suscripción también. Yo uso Capital IQ, que es una que requiere suscripción, pero tienes toda la información ya fácil de manipular, ¿no? La mandas a Excel, etcétera. Eh, Y es eso, tenemos Google y por eso cuando yo empecé a invertir en Estados Unidos en el 96, 97, abrí una cuenta en E-Trade, que es cuando ya Internet recién empezaba a florecer y básicamente estar acá o estar en Nueva York es lo mismo. Entonces yo tengo diversas rutinas sobre y herramientas y fuentes, pero literalmente uso Twitter también, que se ha convertido en una muy buena herramienta para tener opiniones frescas y también presentaciones, etcétera, ¿no? No sé si respondí bien tu Totalmente, pregunta. sí. Y al toque, que viene un poco vinculado con eso, o sea, ¿cómo es que podemos identificar, ok, una vez dado ese buen análisis, cómo es que podemos discernir entre el valor y el precio, ¿no? Porque, ok, yo creo que la empresa tiene buen potencial y lo que sea, pero ¿cómo sé si es que el precio en realidad está por debajo de lo que creo que va a llegar? O sea, ¿cómo lo cuantifico? Bueno, justamente es valorizar, ¿no? Valuation. Y ahí sí es cualquier activo financiero, cuál es el valor presente de ese flujo descontado, ya sea free cash flow o como quieras llamarle, de lo que pueda sacar esa empresa de acá a la eternidad. Un poco, esa es la forma en que uno valoriza una empresa, ¿no? Y por eso es que para un value investor, por ejemplo, cuando te dicen oro o Bitcoin, ¿no es cierto? No tiene valor intrínseco porque no generan flujos, ¿no? Pero una empresa sí genera flujos. Entonces tú tienes que, justamente, utilizando la información financiera, estimar, y ese es su trabajo, cuál es el valor presente, y ese es el número que voy a comparar con el precio de la acción, ¿no? Y bueno, la página de Damodaran, por ejemplo, este profesor de Columbia, no, de NYU, Nueva York, Damodaran, él tiene muchos recursos, sus clases de MBA también están ahí y es el experto en valuation, ¿no? Los value investors somos más simples. En realidad, Warren Buffett no usa calculadora, menos computadora.
yo sí uso calculadora y computadora, no uso mucho Excel, tengo analistas que me hacen modelos pero la verdad que tiene que ser tan evidente el valor, digamos, que esté muy por encima del precio para que tú actúes. O sea, no requieres precisión de 2 decimales. Tiene que ser algo que tú digas, oye, acá hay un error evidente, el mercado está equivocado. Y simplemente te pongo un ejemplo rápido. Yo en el año 2012 compré acciones de Fiat. Fiat, la empresa italiana de automóviles, estaba comprándose Chrysler, la empresa americana, una de las tres grandes que había quebrado recientemente, y que tiene Jeep, Ram, etc. Tenía en ese momento, recuerdo, 65% de Chrysler, Fiat ya había comprado. Y cuando uno hacía el análisis de Fiat, te das cuenta que tenía un activo muy valioso que no estaba siendo reconocido por el mercado, que se llamaba Ferrari. O sea, Fiat tenía el 90% de Ferrari en ese momento. Y toda la empresa, o sea, Fiat con el 90% de Ferrari en ese momento, con el 65% de Chrysler, tenía un market cap de 6.000 millones, creo, algo así. Hoy día, Ferrari solamente vale 40 billion, ¿no? O sea, solo Ferrari. Y Fiat, bueno, es toda una historia larga que fue muy buena, muy exitosa, pero digamos, es esa situación donde el mercado no está reconociendo el valor que estaba escondido, ¿no? Que en este caso era Ferrari, ¿no es cierto? Pero cada empresa tiene su propia realidad, cada situación tiene sus propios ángulos, y en realidad la única manera de aprender inversiones no es escuchándome a mí ni leyendo, sino haciéndolo, porque es algo que uno realmente aprende o entiende un negocio cuando eres dueño, o sea, cuando te sientes dueño. Entonces, si te gusta una empresa, mi recomendación es, cómprate pocas acciones, no tienes que apostar todos tus ahorros, pero una es que tú compras algo y tienes ya un equity, o sea, ya tienes un stake económico, recién vas a jugar el partido, ¿no? Y vas a desarrollarte en el mundo de, digamos, de inversionistas en mercados públicos, ¿no? Que es esto de acá. Buenísimo, muchas gracias, Dante. Dejo para la siguiente Gracias, pregunta. gracias, Mateo. Bueno, ahora tiene la palabra Miguel Alonso Guerra. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, profesor? Sí, justo tenía una duda acerca de... Yo empecé a invertir como desde enero más o menos, justo cuando hubo ese crash de los growth stocks y los precios cayeron como que 50%. Eh, entonces, bueno, yo estudio economía, estoy en sexto ciclo y justo estaba revisando el análisis de la Fed que publicó creo que hace un mes acerca de la inflación en los precios y ya se veían en ciertos productos. Y en el largo plazo, al menos yo considero de que probablemente los growth stocks sean los que se vean más afectados frente a esta incertidumbre de los precios. Y mi pregunta es, en sí, ¿cuál sería el sector en el cual el capital se debería mover en función a prevenir toda esta subida de la tasa de interés, ¿no? Que es inevitable, y todo esto que va a pasar en la post-pandemia? Muy bien. A ver, interesante. Has tocado justamente tema macro, ¿no? Que es un poco el que dije que nosotros no nos enfocamos mucho, que yo también soy economista y, y es interesante lo que estamos viviendo, ¿no? Es un ejercicio de política monetaria y políticas fiscales extremadamente expansivas en momentos donde quizá ya no se requiera, ¿no? Me refiero a la economía americana. Creo que en 6 semanas, desde que empezó la pandemia, al inicio de la pandemia en Estados Unidos, el nivel de incentivo monetario ha sido mayor que el tamaño del incentivo monetario que se hizo en 9 años después de la gran recesión del 2008, ¿no? Y el balance de la Fed por eso está en 7 trillones o por ahí creo, cuando hace 2007 creo que era 1 trillón, ¿no? O sea, estamos viviendo una situación inexplorada. La respuesta es no sé si es que va a haber inflación, no sé menos aún cuándo es que se empezaría a dar. eh, y no tienes que saberlo en realidad, yo creo, para tener un buen desempeño como inversionista. Pues a nivel macro quizá, como tú bien dices, si ya, y el cuco, la inflación ya está como que dando vueltas, ¿no? Y la gente está hablando de eso. Creo que 4.2% fue la inflación de abril, ¿no? Anualizada en Estados Unidos. Entonces, wow,
claro, te dicen que es algo temporal, lo cual no es la definición de inflación, ¿no? Pues inflación tiene que ser persistente, ¿no? Incremento persistente en precios de consumo. Eh, pero tienen además una limitación fiscal, ¿no? Porque, o sea, el tamaño de la deuda, si las tasas de interés vuelven a precios, o digamos a las tasas que se observaban antes, ¿no es cierto? Y no están en 0 o en 2% o por ahí, sino que están en 4 o 5, pues se va a volver imposible de servir la deuda. O sea, creo que pagar solamente los intereses de la deuda pública americana. Entonces, como que están en una situación difícil a nivel macro, ¿no? Cuando uno ve desde el punto de vista macroeconómico lo que está pasando, el dólar puede perder su calidad de reserva mundial, ¿no? Hay toda una serie de conversaciones a ese nivel macroeconómico. Ahora, yo no parto de lo, porque tu análisis es un poco partiendo de eso, de lo macro, y dices, oye, las growth stocks son las que más se van a ver, y han habido algunos sustos, ¿no? Porque esta subida de intereses, como justamente el valor de ese valor presente, si estás pagando por algo muy lejano en el tiempo, que son las growth, pues se va a ver más afectado que aquellas que están, como, digamos, pagando por flujos muy cercanos, ¿no? Eso es claro. El tema de inflación, la manera en que yo lo enfoco es pricing power, ¿no? O sea, que tengas compañías que puedan, pues, subir sus precios, básicamente, y que puedan subir sus precios quizás hasta más rápido que lo que sube la inflación y lo que hace perder, digamos, el valor adquisitivo del dólar, ¿no? Es una pregunta que no hay respuestas claras, vas a escuchar distintas opiniones de economistas, que son a los que menos hay que escuchar, y yo siendo economistas, y a los talking heads, como dicen, ¿no? Estos opinólogos que salen en la tele, eh, pues claro, algunos de ellos van a estar siempre en lo cierto en algún momento, pero no existe alguno que siempre esté en lo cierto en cuanto a proyecciones económicas, ¿no? Por eso es que la verdad que evito escucharlos, porque más que puedes cometer más errores que tener triunfos, ¿no? Siguiendo decisiones de ellos, porque también puedes decir, oye, si se viene inflación y el dólar se está perdiendo o va a perder esa calidad de reserva mundial, ¿no es cierto? La moneda de reserva mundial, pues compro oro, compro Bitcoin, etcétera. Pues son respuestas que no necesitas responder para tener una carrera exitosa en el mundo de inversiones. O sea, cuando yo veo qué tengo en mi portafolio hoy y digo, a ver, ¿qué pasa si los precios empiezan a subir y tal? ¿Qué tipo de protecciones tengo? Ya sea pricing power o activos. Y pricing power me refiero a que justamente puedas subir tus precios, ¿no? Porque si estás en una competencia perfecta, claramente difícil, ¿no? Porque el low cost producer es el que va a tener las de ganar, pero si tienes algo que te permita, no sé, un Google, por ejemplo, que el grueso de lo que es publicidad online, digital, es Google, ¿no? Y no hay otros players, o sea, no vas a publicitar en Bing. Eh, pero por ahí va, son temas fascinantes y la verdad que cada uno de esos temas te puedes quedar conversando horas, ¿no? Y hay buenos argumentos de ambos lados, pero para terminar, mi posición es I don't know, I don't care. O sea, no sé y la verdad que no me preocupa en gran medida, porque lo que tengo en mi portafolio tiene de alguna manera ya implícita cierta protección por el tipo de empresa, el tipo de activos. Así lo enfoco. Gracias, Miguel. Muchas gracias por Muchas tu gracias, profe. pregunta. Gracias. Sebastián Gullman. Gracias, profe. Muchas gracias por la exposición. Sí se me escucha, ¿cierto? Porque estaba Sí, como... Sí, dale. Perfecto. Bueno, digamos, normalmente el factor value lo que nos dice es que después de cierto tiempo las empresas ganadoras empiezan a ser alcanzadas por la competencia, así como empresas con menor price to earnings, price to book o price to sales, empiezan a ser las nuevas ganadoras. Eso es parte de la estrategia, pero digamos, recientemente el hecho de que Growth hace años rinda mucho mejor que Value se lo atribuiría a que estas empresas líderes no están siendo alcanzadas por la competencia, o se lo atribuirías más bien a algo circunstancial, como que las tasas de interés estén bajas, que los precios del petróleo empiecen a caer, y como son estas justo las empresas, las financieras y las petroleras, las empresas de energía, las que tienen más ponderación en los índices de value, entonces simplemente por esto es que Growth está performando mejor que Value, o hay algo más, hay un tercer punto. Bueno, para empezar, esa distinción o esa dicotomía para mí es una falsa dicotomía, ¿no? Growth value. Claramente growth es un elemento del valor, pero tanto en el mundo académico como también en la prensa, eh, digamos, es más simple referirse a value simplemente como aquellas que tienen múltiplos bajos, ¿no? Y growth, aquellas que tienen múltiplos altos.
Pero eso, más aún digamos, el contexto económico actual, con mucho intangible en los negocios, muchos IPs, ¿no? Y propiedades intelectuales, tiene menos prevalencia. Entonces yo no defino, por ejemplo, value como una acción de low PE, ¿no? O sea, price to earnings bajo. No necesariamente. Yo te puedo hablar de acciones que tienen múltiplos muy altos, pero que son value stocks, porque en mi manera de evaluar el negocio en el tiempo, pues es una compañía que está creciendo, porque growth es un componente del valor claramente, ¿no es cierto? No puedes desligarlo. Entonces, esa distinción cuando escucho value versus growth y los índices value growth son simplificaciones que para mí no aplican, ¿no? Eh, y el tema de que las value pues te compiten y en todo caso lo que buscamos, el concepto ahí es el que mencioné de ventaja competitiva y Buffett habla del moat, moat que significa la zanja, ¿no? O como la fosa, digamos, tienes como si fuera un castillo, que es un negocio, tú lo quieres tener protegido por una fosa, ¿no es cierto?, alrededor, que tenga cocodrilos para que no te puedan invadir, ¿no? La competencia no puede entrar a tu castillo y tienes que defenderlo. Entonces, lo relevante, más que si es value, es cuál es la calidad del moat o tu ventaja competitiva. Y si esa ventaja competitiva es fuerte, es una ventaja competitiva que proviene de efecto network, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente en social networks, Facebook ya lo tiene, pues, ¿no? O sea, nadie se le ocurre hacer un negocio ahora para competir con Facebook. Claro, hay otras versiones, a lo TikTok, no sé, pero, pero la ventaja competitiva es lo que va a determinar finalmente además tu rentabilidad y tu prevalencia en el tiempo. Pero solamente para terminar, growth value, growth es un componente de value. Yo no, yo tengo acciones que tienen múltiplos 40 en price to earnings, pero para mí son value, pues mi análisis me dice que eh, puede ser un tema cíclico también. Puede ser que estás comprando una empresa que estás en el momento del ciclo bajo. Entonces, esas simplificaciones hay que tratarlas con cuidado, ¿no? Value versus growth. Gracias, Sebastián. Damos la Gracias, palabra profesor. a David Cuenca. Profe, buenas noches, Dante. Buenas noches, muchas gracias por la exposición. Yo quería preguntarle, uno cuando es una inversión y al final sale bien, ¿cómo puede hacer la distinción entre que tuviste un buen análisis o tuviste buena suerte? Porque creo que a veces te puede subir un poco el ego, ¿no? Quizás si es que fue buena suerte. Entonces, ¿cómo puedes analizar eso? Bueno, pues tienes que ser objetivo, porque cuando tú haces tu análisis, tienes que tener en tu cabeza cuáles son los números de la empresa, ¿no es cierto? Ventas, márgenes, próximos 3, 5 años. Eh, o si hay algún activo escondido, como era el caso de Ferrari, que ese activo, bueno, ese activo se descindió, ¿no? Se listó, pero tienes que tener un playbook, ¿no? O sea, tienes que tener como que un script de lo que tú crees que va a pasar en el tiempo. Y si eso es lo que pasa en el tiempo, eh, y el mercado finalmente reconoce que es lo que se observa empíricamente, el mercado reconoce ese valor, eh, pues puedes estar más tranquilo de que no fue suerte. No está mala la suerte, ¿no? Yo también quiero tener suerte y de hecho la tuve con una inversión que hice el año pasado en Viacom CBS, ¿no? Que Paramount Pictures, etcétera. Y era un value stock, pero que tuve suerte porque no sé si han visto el caso este de Archegos, que es un family office que explotó literalmente hace un poco más de un mes, creo. Porque esa acción que estaba en $15 se fue como hasta 80, ¿no? Y yo cuando veía, oye, yo la compré en 15 y claro, me sentí un capo, ¿no? Pues subía a 30, 40, 50, oye, qué bárbaro. Eh, pero lo que había pasado finalmente es que Bill Hwang se llamaba, es un coreano, estabas recontra apalancado y Viacom y Discovery había comprado muchas acciones y pues luego los bancos que habían bueno, generó un montón de pérdidas, etcétera. Pero tuve suerte en el sentido que yo la vendí por encima de su valor. Igual fue una buena compra porque el precio que yo la compré sí era value, pero tuvo una subida mayor de la que se esperaba, ya por temas
de suerte, temas técnicos, ¿no? No por un tema vinculado a lo que yo había anticipado. Todos queremos tener buena suerte. El hecho concreto es que yo cuando analizo mi historia de inversionista en mercados públicos de acciones, un tercio más o menos no funcionan. O sea, un tercio de acciones pierdo plata, algunas de ellas por mal análisis, algunas otras por mala suerte. Y lo que tratas es justamente que en el tiempo, pues no hacer apuestas muy grandes, por más que yo sí concentro mi portafolio, yo no tengo nunca más de 15 acciones, ¿no? Idealmente quiero tener 10, porque yo tengo que estar compenetrado y conocer bien las empresas en las que he invertido, y no puedes tener pues, 100 acciones o 50 y conocerlas bien, ¿no? Y seguirlas bien y entender y validar tu tesis y pensar como dueño, ¿no? El holding period ideal para mí es forever, ¿no? O bueno, exagerando, pero si la empresa sigue dando valor, y si tú ves la acción de Berkshire, ¿no? El caso de Buffett, él tomó el control de esta empresa cuando la acción estaba en $15, creo, por ahí. Y la acción hoy día está en $430,000. O sea, tienes 35, 36 veces, 35,000 veces es lo que ha ganado sobre esa inversión que hizo en el año 65, ¿no? Entonces, el valor, si sigue subiendo y compounding, pues no hay que vender, ¿no? Pero por ahí va mi respuesta. La suerte, bienvenida siempre, pero no siempre se va a dar en todo momento, ¿no? Sí. Gracias, David. Hay 6 personas en cola para 6 preguntas. Yo creo que una vez que completemos ese grupo, damos por concluida la sesión. ¿Sí? La última persona es Víctor Andavisa, ¿ok? Retomamos con Daniel Guamán. Daniel, por favor. Sí, ¿se me escucha? Muy bien. Sí. ¿Qué tal? Primero que nada, muy buena presentación. Estuvo muy interesante. Mi pregunta, más que todo, es sobre un consejo a una persona que está haciendo sus pequeñas inversiones, ¿no? El, el motivo es que yo desde el año pasado estoy haciendo inversiones acá por motivo de la cuarentena y todo. Y bueno, he pasado de todo, ¿no? Como usted dice, me he encontrado con empresas con activos ocultos, he encontrado empresas que rinden buenos dividendos, etcétera. Y la cuestión es que siento que mi perspectiva o mi personalidad es agresiva, ¿no? Un inversor agresivo. Obviamente yo asumo mis riesgos y todo. Y también aplico el value investing, o sea, me encuentro diversificado. Mi pregunta va en torno a cuál sería un consejo de parte suya, o sea, en respecto a su experiencia que usted tiene hacia un inversor que está recién empezando, ¿no? En ese sentido. Y otra pregunta sería, así usted como profesor, que también hace el curso de Value Investing, si hay un club de inversores acá en la Universidad del Pacífico o algo por el estilo, para compartir ideas. Sí, gracias, Daniel. Bueno, ¿por qué no tomas la iniciativa y haces el grupo? Creo que no hay, ¿eh? La verdad que yo no soy profesor a tiempo o sea, permanente, y literalmente hace 2 años que no he dictado este seminario. Me enriquece mucho y lo hago en gran parte porque creo que enseñando es cuando uno más aprende y la interacción con las generaciones de ustedes, los jóvenes, es muy enriquecedora. Em, pero la mejor manera de aprender es haciéndolo. O sea, esto es como un deporte, ¿no? Si quieres jugar tenis, fulbito, lo que sea, pues en la pizarra o con los libros, sí, te da fundamentos, pero la manera en que realmente uno aprende es sufriéndolo, porque también se sufre, ¿no? Compraste la acción en 10, se fue a 5, todos los días ves tu estado de cuenta, está en rojo. Entonces, el aspecto psicológico de conocerte a ti mismo
y por eso que hasta hacer meditación, hacer yoga también ayuda. Pero es un viaje, ¿no? Es un viaje en el que uno tiene que encontrar qué le hace sentido, tratar de darse cuenta que el setup de la industria, o sea, Wall Street y los canales de televisión, en Estados Unidos tienes hasta 3 canales 24/7, te hablan de mercados, ¿no es cierto? Y tienen gente que sale, opinólogos. Eso es puro ruido, ¿no? Para mí, yo estoy hablando de para mí. Hay otros, cada inversionista tiene que encontrar su propia voz, ¿no? Y lo que le haga sentido. Pero siempre tratando de no confundir especulación con inversión, porque hay definiciones de inversión, ¿no? O sea, te ofrece protección sobre el principal, es por eso cuando decía bajo downside, eso califica de inversión. Porque si tú me hablas de algo que, oye, si compro ABC, puedo ganar el triple, pero puedo perder todo, ¿no? Y eso puede pasar con compañías que están muy apalancadas o compañías, no sé, o mineras o petroleras, que dependen mucho del precio del commodity. Eso es difícil calificarlo como una inversión. Ahora, no hay nada de malo en especular, ¿no? No hay nada de malo, pero uno tiene que ser consciente que está especulando, ¿no? Keynes, no sé qué capítulo es, pero en la teoría general tiene muy buenos, porque él fue buen inversionista y curiosamente, siendo uno de los padres de la macroeconomía, cuando él invertía pensando como macroeconomista le fue muy mal, pero luego cambió su modo de operar y empezó a convertirse prácticamente en un value investor. El mismo Buffett muchas veces lo cita, ¿no? O sea, me refiero a tema microeconómico y le empezó a ir bien, ¿no? Ahora, hay macroinversionistas que también les va súper bien, ¿no? O sea, el caso de Soros, que ya está semi-retirado, pero Stanley Druckenmiller, que yo siempre lo leo y lo escucho, es un muy buen ejemplo de un macroinvestor, ¿no? Que tiene estas visiones más macro del mundo y es multi-asset class, ¿no? O sea, compra Bitcoin, compra oro, bonos, hace shorts, derivados, etc. Yo soy bien basic en mi modo de actuar. Yo no hago shorts, yo no tomo deuda, yo básicamente busco un portafolio, digamos, concentrado de acciones que pueda entender y que quiero quedarme con ellas 3, 5 años, ¿no? Esa es mi manera de hacerlo. Pero mi consejo es, sería chévere que hagan un grupo ahí de un club de inversiones, que en la mayoría de universidades en Estados Unidos yo sé que hay en muchas, eh, pero que no se convierte en un eh, muy especulativo, ¿no? Porque si lees, por ejemplo, Seeking Alpha, ¿no? Es una web, hay muchas webs, ¿no? Motley Fool, Seeking Alpha, etcétera. En general lo que encuentras ahí es mucho análisis superficial y de muy corto plazo, ¿no? ¿Qué va a pasar el siguiente Q? A mí no me interesa qué va a pasar el siguiente Q, me interesa qué va a pasar dentro de 5 años, ¿no? Entonces esa visión de largo plazo para mí también es un diferenciador importante. Ok, de manera muy proactiva, en el chat han puesto, me parece que ha sido Víctor, un link para formar este grupo. Muy bien. Ok, así que adelante con ello, muchachos. Otras promociones, las primeras promociones de las carreras de finanzas se organizaron de esa manera. Así que si tienen amigos en los últimos ciclos, de repente pueden acceder a estos círculos, que son, claro, grupos de amigos finalmente, ¿no? Sí, lo que Rodrigo, sí, solamente un comentario vinculado a eso quizá, comités de inversión, por ejemplo, ¿no? Porque cuando uno está en un club como que se tiende a llegar a opiniones comunes, ¿no? Y eso atenta contra lo que es el value investor. Como dice Warren, mi comité de inversiones es el espejo, ¿no? O sea, yo también opero de manera individual. Y hay muchos motivos detrás de eso, ¿no? Psicológicos también. Pero por eso es que las reglas, como se maneja ese club, es importante, ¿no? Porque si se convierte en casi un comité donde todos van a terminar pensando igual, eso es hasta peligroso. Hay motivos psicológicos también atrás de eso. es súper interesante. Le doy la palabra a Rodrigo Graham. Profesor, buenas noches y gracias por la charla. Quería preguntarle qué importancia le da a la política de dividendos, por un lado, y si podríamos hacer un análisis del valor intrínseco de un FIBRA, de estos fondos, de estos fideicomisos de bienes raíces. Ya,
Los dividendos, en mi caso en particular, como yo invierto en acciones o sea, del mundo, pero principalmente norteamericanas, yo preferiría que no me paguen dividendos, porque es cuando, por un tema de taxes, ¿no? Si me pagan dividendos, 30% se queda en impuestos. Si no me pagan el dividendo y la empresa lo reinvierte de manera inteligente y crea valor, pues el precio eventualmente de esa acción va a subir, ¿ya? Y yo no pago capital gains. O sea, si yo compré la acción en 10 y la vendo en 20, cero impuestos. Pero si en el camino la acción me empieza a repartir dividendos, 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 voy a pagar impuestos. Eso es ineficiente. El caso concreto de Berkshire Hathaway nunca repartió dividendos. Y por eso es que de $15 se fue a 433,000. ¿Por qué? Porque si no repartes dividendos, que es como que estás desfogándote, engordas, pues, ¿no? Engorda, engorda, engorda. Entonces, literalmente, lo que se ha hecho Berkshire es recomprar acciones, que es otra forma equivalente de repartir o de devolver dinero a tus accionistas, pero que lo haces optativo, ¿no? Porque si tú tienes una participación determinada y la quieres mantener, puedes participar en la recompra y mantienes tu participación porcentual, ¿no? No sé si me explico, pero si no participas, simplemente tu participación como accionista en la empresa sube. Por eso es que, por ejemplo, él creo que empezó con, no sé si 8% de acciones de Coca-Cola y hoy día tiene como 12 o más, ¿no? Quizás estoy equivocado, pero a lo que voy es que como esta empresa ha recomprado acciones y él no ha vendido, su participación ha aumentado, ¿no? De Berkshire. Entonces los dividendos para mí, por un lado, da la tranquilidad de que hay una disciplina de devolver dinero, pero yo prefiero la recompra, pero y preferentemente, inclusive a la recompra es si tienes un buen capital allocator, o sea, alguien que sabe reinvertir lo que genera el negocio, oye, no me lo devuelvas, tú reinviértelo, haz otras cosas, crece tu negocio, etcétera. Y eso literalmente es la historia de Berkshire. Ahora, los fibras o REITs, ¿no? En Estados Unidos, yo tengo una inversión en un REIT, eh, y no quiero dar tips ni nada de eso, ¿no? Porque eso genera diversos problemas, pero es una situación particular y en realidad no lo he hecho y ahí hay una ineficiencia tributaria justamente por el tema del dividendo que tiene o que tiene que hacer esa distribución obligada, pero el tema de fibra, a mí lo que me fijaría es el subyacente, ¿no? Y si es que hay, digamos, la tesis de 5 años respecto, o pensando a más largo plazo, es sólida, ¿no? Respecto a la evolución y el valor del activo subyacente. Por ejemplo, cuando me preguntaban de inflación, justo hoy día leí un artículo en el Wall Street Journal, creo, de la mañana, de que para real estate, que se considera usualmente una buena protección para inflación, pero no todo real estate es igual, ¿no? Depende si tienes buenos contratos que puedas, por ejemplo, subir tu renta, porque si hay inflación y no puedes subir tu renta y las tasas de interés suben, pues probablemente el precio de esa acción, si es un REIT, va a bajar. Y usualmente decía el artículo este que las que se protegen mejor son residencial, ¿no? Más que comercial. Pero sí, por ahí va. Muchas gracias, Rodrigo. Bruno Tafur. Sí, hola profesor. Mi pregunta va básicamente si recomendaría invertir en mercados peruanos o, por ejemplo, el americano y de qué manera, o sea, según qué plataformas, mediante qué plataformas. Sí, bueno, la ventaja en la BBL, en Bolsa Perú, ahora puedes comprar acciones, es limitado, ¿no? Pero sí están las más conocidas, ¿no? Está Apple, Amazon, Tesla también creo. Y también hay varios ETFs. Y tienes la eficiencia tributaria de pagar 5%. Este, o sea, si es una compañía peruana la que te interesa, que el 7 de junio esperemos que tengamos un panorama más claro en términos de a dónde vamos, pues la compraría acá. Pero más que ver qué mercado es. Ahora, una distinción importante con el mercado americano es que es un mercado mucho más profundo, obviamente, más diverso, y creo que con reglas de juego y de disclosure más importantes, ¿no? Y gobierno corporativo, etcétera. Entonces me siento más cómodo comprando acciones en Estados Unidos, por ejemplo, que en la China, por decirte, ¿no? Porque yo puedo invertir donde encuentre valor, y usualmente he comprado acciones en mercados occidentales, ¿no? Aunque sí también tengo algo de acciones
es un tema particular de empresa que tiene que ver de China. Ahora, ¿qué plataforma? Yo uso Interactive Brokers, que es un broker electrónico bastante bueno, bastante grande. Sé que hay eToro, he escuchado, la verdad que no conozco mucho de eso, pero ahí es un tema de hacer research para ver cuál es el más eficiente en términos de costos y otros, ¿no? No hay que dejarse engañar también por el tema de que son gratis, como se vende, por ejemplo, Robinhood en Estados Unidos, no es gratis, ¿no? Para empezar, nada es gratis, ¿no? Cuando te digan que algo es gratis, ponte a pensar, ¿no? O sea, claro, Google, etcétera, te dicen es gratis, pero tú eres el producto, ¿no? Porque te venden a ti. Pero bueno, estos que supuestamente son gratis, lo que están vendiendo es el order flow, ¿no? A los más grandes. Entonces no son gratis, pero en realidad, si no eres un trader, a mí no me importa, ¿no? O sea, si es que la acción en vez de que la pude haber comprado en 3.55, la compré en 3.57, para mí es irrelevante, porque yo no soy trader, yo soy long term holder, y si la compré en 3.57 es porque para mí vale 7, 8 dólares o más, ¿no? No te puedo ayudar sobre qué herramientas o pero esa es la que yo uso, ¿no? Interactive Brokers. Gracias, Bruno. Muchas gracias, profesor. Gracias, Bruno. Luis Calderón. Sí, buenas noches con todos, buenas noches, profe. Mi pregunta iba más con respecto al activo oculto que justo mencionó lo de Fiat y Ferrari, que es que quería saber si esto básicamente en el mercado ya lo tienen valorado por ejemplo, en el caso en el que una empresa tiene cierto inmueble que compró hace, no sé, 80, 70 años, obviamente el precio va a estar distinto, ¿no? Va a ser mucho menor al valor actual. Entonces, quería saber si este tipo de cosas ya es como que está en la valoración del mercado. Aparte también, también aparte del goodwill, también otro activo oculto podría ser que una empresa posea acciones de otra empresa, como es el caso de Buenaventura, que posee el 20% de Cerro Verde aproximadamente. Entonces, quería saber si este tipo de cosas están valoradas por el mercado y entran también dentro del el análisis de valor. Sí, por supuesto que tienes que considerarlas y la gracia justamente es cuando no están en la valoración del mercado. O sea, la valoración del mercado es el precio, es lo que tú observas en el periódico, ¿no es cierto?, en la página web de la bolsa. El valor es lo que tú determinas en base a tu análisis. Yo determiné que Ferrari no estaba bien valorizada, o sea, no estaba considerado entre el valor de mercado. Y por eso es que había ese arbitraje entre precio y valor, ¿no? Y la acción estaba subvaluada. Ahora, ¿cómo se les pasó eso a los analistas, ¿no? Porque estas compañías, sobre todo compañías grandes, transnacionales, tienen analistas que escriben reportes y tal, y hay toda una historia atrás de por qué los analistas no recomendaban, por ejemplo, la acción de Fiat cuando estaba en 4 o 5 euros, por más que se fue a prácticamente 50, ¿no? Hay motivos psicológicos, etcétera. Eso es otra conversación. Pero si tienes terrenos dentro de la empresa y no han sido revaluados, claramente es un activo, un valor oculto, un valor que no está en la contabilidad y que uno tiene que hacer el análisis, justamente el análisis se llama valor de reproducción, ¿no? O sea, yo casi que tengo que pensar, si tuviera que volver a hacer esta empresa y observo su balance, ¿cuánto me costaría? Entonces, en base a los activos menos los pasivos, el valor que me sale, el remanente, ese es el valor que voy a comparar con el valor de mercado, ¿no? Con el market cap de la empresa. Y te encuentras con activos ocultos, no reconocidos por el mercado de muchas maneras, ¿no? El caso de Cerro Verde, no sé, particularmente no invierto o rara vez en minería, no sé si está reconocido, yo creería que sí, es algo ampliamente conocido, pero no podría, no lo sé a ciencia cierta, ¿no? Muchas gracias, Luis, por la pregunta. Carlos Raico. Hola Dante, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, mi pregunta iba más quería saber tu opinión sobre algo que llevo pensando mucho tiempo, sobre la hipótesis de mercados eficientes
que te dicen que la inversión activa nunca le va a ganar a la inversión pasiva, porque si tú estás todo el tiempo analizando, viendo los valores ocultos, como tú mismo mencionas, si es que ganas dinero va a ser por temas de suerte o porque simplemente tienes información privilegiada. En cambio, si haces, y si ganas eso, por ejemplo, un año, en el siguiente lo puedes perder. Y consistentemente a través del tiempo nunca vas a lograr batirle al mercado. Quería ver qué opinabas eso con la otra opción de como dicen, inversión pasiva, de invertir en ETFs que, por ejemplo, repliquen al mercado. Sí, buena pregunta. Mira, la opción más recomendable para para cualquier persona que quiera ahorrar, ¿no es cierto? Y que no quiera dedicarse a esto, pues claramente es comprar ETFs, ¿no? No es que no tengas riesgo, lo que tienes es el riesgo del índice subyacente, ¿no? Es una confusión que a veces la gente dice, no tengo riesgo porque he comprado ETFs. No, tienes un riesgo, está diversificado, pero es el riesgo del índice subyacente. Eh, la inversión activa, o sea, estamos hablando de promedios, ¿no? Y siempre hay los que están por encima del promedio y los que están por debajo del promedio. En promedio, claramente los inversionistas activos no le ganan al mercado, en promedio. Algunos sí, y yo no tendría derecho de vivir como inversionista, o sea, como fan manager, si no tuviera 14 años de track record donde le he ganado el mercado. Ahora, algunos me pueden decir que mi benchmark no es el correcto, ¿no? Porque yo me comparo con el S&P 500, pero yo en realidad no solamente compro acciones del S&P 500, sino donde encuentro oportunidades. Pero lo que te da derecho a vivir como manejador de fondos es justamente ganarle al mercado, porque si no yo también diría, oye, cierro mi fondo y yo también mi dinero compraría índices. Yo hago esto no solo porque me gusta, porque claramente me gusta, me apasiona y es digamos, son retos intelectuales apasionantes, sino porque además genero valor. O sea, yo sí le he ganado al mercado de alguna manera, no todos los años, pero si veo últimos 5 años o desde que inicié, hace 14 años, y no es que esté haciéndome propaganda, pero es la realidad. Entonces, es difícil encontrar managers que le ganen consistentemente. Es muy difícil encontrar que le ganen año a año, por ejemplo, ¿no? Pero nuevamente, el horizonte temporal. Si tú me dices, voy a invertir un solo año, bien difícil que un manager que por más que le haya ganado 10 años seguidos, el undécimo también le gane, ¿no? No puedes saberlo. Pero dependiendo del horizonte temporal, yo sí soy un practicante de inversión activa, es mi modus operandi, y yo sí creo que tengo derecho de vivir, digamos, porque genero rentabilidad superior a la que uno observa con algún índice que uno pueda considerar que es el respectivo benchmark, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Y bueno, terminamos con Víctor. Buenas noches. ¿Nos podría hablar un poco más sobre la elaboración del portafolio? ¿Cómo armarlo, diversificarlo y algunos sectores que ustedes piensen que sea de potencial crecimiento? Está bien, sí, buena pregunta. Ahí nuevamente el esquema de arriba abajo o de abajo arriba, porque algunos cuando hacen más o menos de arriba para abajo dicen, a ver, yo quiero tener una distribución en tal y cual sector, ¿no? O sea, o mejor dicho, elijo 3 sectores, quiero tener tecnología, quiero tener consumer staples, quiero tener healthcare, por decir, ¿no? 3 sectores de los 11 típicos. Entonces, luego digo, a ver, dentro de esos sectores, ¿cuáles son las empresas que más me gustan o que califican de acuerdo a mis criterios? Y de ahí digo, quiero tener siempre 10% de cash, entonces armo un portafolio de abajo o de arriba para abajo, ¿no? O sea, de lo general a lo particular. Mi modo de actuar no es ese, mi modo de actuar es exigir rentabilidad progresivamente más alta respecto a cada inversión marginal que hago. ¿A qué me refiero? A que si yo empiezo con 100, ¿no? $100, 100 millones, lo que quiera, 100. Empiezo a buscar oportunidades. Entonces, encuentro la acción de Fiat, por ejemplo, y digo, a ver, hago el análisis, comparo con la competencia, valuation, todo lo demás, y digo, esta califica
por todo motivo, porque creo que sus números van a crecer, creo que sus múltiplos van a ser mayores, creo que sus márgenes van a ser mejores y creo que tiene un activo oculto. Entonces, 4 astros que se alinean, ¿no? Hay crecimiento, hay mejores márgenes, hay mejores múltiplos y hay un activo escondido. Entonces yo probablemente de los 100 ponga 10, que es mi límite. Yo pongo 10% en fiat, ¿no? Luego sigo buscando y aparecen otras acciones. De repente aparece la acción ABC, por decir, que no calza no se me prenden todas las luces verdes, sino que la mitad, y digo, bueno, voy a poner 5%. Y así voy construyendo mi portafolio. Lo que tenga de cash en cualquier momento es un remanente, no lo determino, digamos, por defecto, anticipadamente, sino que es un remanente. Ahora, cuando dije que yo trabajo de una manera progresiva en cuanto a la rentabilidad que yo exijo, es que si yo ya estoy en, por decir, 85%, ya tengo exposición a 10 acciones, por decir, entonces me quedan 15% de cash, ¿no? Y el cash lo que te da es la opcionalidad de cuando hay pues una sorpresa como que COVID o como que la gran recesión o como que otra corrección importante, tienes dinero fresco para poder comprar. Entonces, a ese último 15%, si yo veo una acción que vale 10 y el precio está en 5, quizá no la compre. Diga, oye, porque sería 100% de upside, ¿no? Digo, no la compro. Pero si veo otra de que vale 20 y está en 5, o sea, tienes 4x, 4 veces puedes ganar, ahí sí la compro. O sea, como que para poner a trabajar los últimos dólares que tenga en mi portafolio de cash, voy a demandar una mayor rentabilidad esperada, ¿no? Esa es la manera en que yo opero, ¿no? Hay gente que opera de manera distinta, un poco como dije, ¿no? Construyendo en base a un allocation inicial y tal. Esa es mi manera de trabajar, que es bien concentrada. Muchas gracias. Buenazo. Muy bien, muchísimas gracias por la participación, gracias por las preguntas. Gracias, Dante, por el conversatorio. Súper entretenido y como tú me comentaste en algún momento, nos podríamos quedar acá varias horas, ¿verdad? Sí. Pero bueno, esperemos que se repita pronto. Realmente ha sido un gusto grande tenerte por acá. Creo que los muchachos van a estar de acuerdo con eso. Y bueno, damos por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por venir. La Sí, sesión ha sido... si me permites un comentario antes de despedirnos de todos, yo quiero agradecerte por la invitación, decirte que yo encantadísimo de hacerlo cada 3 meses, por decir, me encanta hablar de esto. Además, buenas preguntas me han hecho, me han gustado las preguntas porque te das cuenta que sí hay un interés genuino y que bueno, han tocado distintos aspectos que tienen que ver con el tema de inversiones. O sea que para mí también ha sido bastante motivante participar. Me alegro muchísimo. Sí, pues nuestros alumnos tienen sus cosas. Pacífico corazón. De verdad que sí. Y la próxima charla seguramente se llamará ¿Cómo invierte Dante Albertini? Hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan una buena noche. La sesión va a ser grabada, así que ha sido grabada y el enlace del video lo vamos a compartir por si quieren consultar algunas cosas luego, ¿no? Bueno, gracias a todos. Buenísimo. Buenas Gracias. noches. Nos vemos.